Adán y Eva fueron las primeras personas. Dios los creó. Vivían en un jardín hermoso llamado Edén. La vida en Edén era muy buena. Tenían todo lo que necesitaban. Dios les dio una sola regla, pero no la siguieron. Como desobedecieron a Dios, tuvieron que irse del jardín del Edén. La vida fuera del jardín se volvió mucho más difícil para ellos. Tenían que trabajar duro para conseguir comida y donde vivir. Esta nueva vida trajo muchos problemas para Adán y Eva. Después de irse de Edén, Adán y Eva comenzaron su familia. Eva dio a luz a su primer hijo. Lo llamó Caín. Eva estaba muy contenta y dijo: «Con la ayuda del Señor he traído al mundo un varón». Caín creció y se hizo agricultor. Él trabajaba la tierra para cultivar alimentos. Este era un trabajo muy importante. Necesitaba mucho esfuerzo. Caín aprendió a cultivar la tierra. Plantaba semillas y esperaba que crecieran las cosechas. Su vida estaba unida a la tierra. Más tarde, Eva dio a luz a otro hijo. Su nombre era Abel. Abel eligió un trabajo diferente. Se hizo pastor de ovejas, cuidaba de las ovejas, vigilaba su rebaño, las guiaba para encontrar comida y agua. Ser pastor también necesitaba mucho cuidado y atención. Abel pasaba sus días con sus animales. Entendía lo que necesitaban. Los cuidaba en el campo, un trabajo diferente al de su hermano que trabajaba la tierra. Así que estaban Adán y Eva, y sus dos hijos, Caín y Abel. Caín, el hermano mayor, era labrador de la tierra. Abel, el hermano menor, era pastor de ovejas. Vivían en un mundo que ya no era el jardín del Edén perfecto. Tenían que aprender a sobrevivir. Tenían que trabajar duro. Cada hermano tenía sus propias tareas y su propia forma de vivir. Su historia es una de las primeras historias sobre la familia. Muestra cómo empezó la vida para los humanos fuera del paraíso. Con el tiempo, Caín y Abel decidieron hacerle ofrendas a Dios. Una ofrenda era un regalo. Era una forma de mostrar honor y respeto a Dios. En tiempos antiguos, la gente seguido traía regalos de su trabajo. Estos regalos eran una señal de agradecimiento. También eran una forma de adorar a Dios. Tanto Caín como Abel prepararon sus ofrendas. Querían presentarle algo al Señor. Este acto de dar era una parte importante de su fe y de su relación con Dios. Demostraba que reconocían que había un poder más grande. Caín trajo su ofrenda de lo que había cultivado. Como agricultor tenía frutas y verduras. La Biblia dice que Caín trajo algunos frutos de la tierra como ofrenda al Señor. Tomó de su cosecha. Esto era el resultado de su trabajo duro. Había labrado la tierra y esperado que las plantas crecieran. Ahora, le presentaba una parte de estos productos a Dios. Esta ofrenda representaba su trabajo y lo mucho que daba la tierra que él cultivaba. Era lo que tenía para dar de su trabajo. Abel también trajo una ofrenda a Dios. Como pastor tenía ovejas. Abel trajo las partes con más grasa de algunas de las primeras crías de su rebaño. Esto significa que trajo lo mejor de lo mejor. Las primeras crías de los animales seguido se consideraban especiales. Las partes con grasa se veían como las más ricas y valiosas. Abel escogió con cuidado de su rebaño. Decidió ofrecer algo valioso. Su ofrenda mostraba su dedicación como pastor y su deseo de darle a Dios lo mejor que tenía. Esto mostró un cuidado especial en su elección. Dios miró las ofrendas de Caín y Abel. El Señor miró con gusto a Abel y su ofrenda. Esto significa que Dios aceptó el regalo de Abel. Dios estaba contento con lo que Abel trajo y con Abel mismo. Sin embargo, la Biblia dice que Dios no miró con gusto a Caín y su ofrenda. Dios no aceptó el regalo de Caín. La razón de esta diferencia no se explica con mucho detalle en esta parte de la historia. Simplemente dice que Dios respondió diferente a los dos hermanos y a sus sacrificios. Esta reacción de Dios preparó el camino para lo que sucedió después. Cuando Caín vio que Dios no aceptó su ofrenda, se enojó muchísimo. Su cara mostraba su enojo y su tristeza. Estaba muy molesto. Quizás se sintió rechazado o que su esfuerzo no valía nada. Este enojo era un sentimiento muy fuerte. Empezó a llenar el corazón de Caín. Él había esperado algo diferente de su adoración. La desaprobación de Dios fue difícil de soportar para él. Su espíritu se preocupó, y su cara de tristeza se podía ver, una señal clara de sus problemas internos. Dios vio el enojo de Caín. Dios le habló a Caín. El Señor le preguntó: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas con esa cara triste? Dios notó los sentimientos de Caín
y le habló directamente. Esta era una oportunidad para que Caín pensara en su enojo. Dios estaba tratando de ayudarlo. Las preguntas de Dios no eran solo para acusarlo, sino una invitación para que Caín pensara en lo que sentía en su corazón. El pecado fue descrito como algo peligroso, como un animal salvaje agachado en su puerta, esperando la oportunidad de saltar y controlarlo. Dios le dio a Caín un consejo importante. El Señor dijo: «Si haces lo bueno, ¿no serás aceptado?». Esto significaba que Caín todavía tenía una oportunidad, podía cambiar su actitud y lo que hacía. Dios también le advirtió: «Pero si no haces lo bueno, el pecado está esperando en tu puerta. Quiere agarrarte, pero tú debes dominarlo». Dios le dijo a Caín que él tenía el poder de vencer al pecado. Necesitaba tomar la decisión correcta. Este era un momento muy importante para la decisión de Caín. Caín escuchó las palabras de Dios. Escuchó la advertencia y el consejo. Sin embargo, el enojo y los celos en su corazón eran muy fuertes. Parece que no tomó en serio el consejo de Dios. Los sentimientos de rencor hacia su hermano Abel crecieron. Abel había sido aceptado por Dios, y Caín no. Esta diferencia creció dentro de Caín. Luchó con estos sentimientos feos. En lugar de controlar su enojo como Dios le aconsejó, Caín dejó que lo consumiera, llevándolo por un camino de amargura y destrucción. Después de esto, Caín habló con su hermano Abel. La Biblia no nos dice exactamente qué dijo Caín. Quizás hizo como que todo estaba normal, o tal vez sus palabras ya llevaban un rencor escondido. Más tarde, cuando estaban juntos en el campo, pasó algo terrible. Estaban lejos de su casa, lejos de sus padres. El campo era un lugar de trabajo para Caín, pero se convirtió en un lugar de violencia. Lo que pasó en el campo cambiaría a su familia para siempre. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel. Se levantó contra él, y Caín mató a Abel. Este fue el primer asesinato en la historia de la humanidad. Un hermano mató a su propio hermano. Fue un acto terrible y malo. El enojo que Caín había dejado crecer en su corazón finalmente explotó en violencia. Abel, el pastor que había sido aceptado por Dios, se convirtió en la primera víctima del odio y los celos humanos. El silencio del campo se rompió con este acto espantoso. La muerte de Abel fue una tristeza muy grande. Él era inocente. Su vida fue quitada por su propio hermano. Este evento mostró cómo el pecado podía llevar a consecuencias terribles. No fue solo un pequeño error. Fue un acto de violencia a propósito. La familia de Adán y Eva vivió la primera muerte humana, y no fue por vejez o enfermedad, sino por la mano de un hermano. Esto trajo una tristeza y un dolor muy grandes al mundo. El lazo de hermanos se rompió por este acto de traición. La tierra misma se convirtió en un testigo silencioso de este crimen. La Biblia dice después que la sangre de Abel le gritaba a Dios desde la tierra que Caín, el agricultor, trabajaba. Ahora había recibido la sangre inocente de su hermano. Esta imagen es muy fuerte. Sugiere que la creación misma fue afectada por este primer acto de asesinato. La tierra quedó manchada. El pecado no solo había entrado en el corazón humano, sino que también había dejado una marca física en el mundo. La paz se rompió de la forma más cruel. Sección 5. Justicia divina y una marca protectora. El castigo de Caín. Después de que Caín mató a Abel, el Señor le habló a Caín otra vez. Dios le preguntó: ¿Dónde está tu hermano Abel? Dios ya sabía lo que había pasado. Esta pregunta era para hacer que Caín enfrentara lo que hizo. Era una oportunidad para que Caín confesara. Dios le estaba pidiendo cuentas a Caín por lo que había hecho. El creador de la vida ahora le hablaba al que quitó la vida. Esta pregunta de Dios era seria y no se podía evitar. Caín no podía esconderse de la presencia de Dios ni del conocimiento de Dios sobre su terrible acto. La respuesta de Caín a Dios fue una mentira y una forma de evadir. Él dijo: «No sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?». Caín trató de negar su responsabilidad. Hizo como que no sabía dónde estaba Abel. Su pregunta: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?, se ha vuelto famosa. Mostró su falta de interés y su intento de escapar de la culpa. No mostró ningún arrepentimiento por lo que hizo. En lugar de confesar, respondió con rebeldía y haciéndose el que no sabía, mostrando aún más lo separado que estaba de Dios y de ser una buena persona. Dios entonces reveló que él sabía sobre el asesinato. El Señor dijo: «¿Qué has hecho?».
Escucha, la sangre de tu hermano me grita desde la tierra. Dios le dio un castigo a Caín. Caín ahora estaba bajo una maldición. La tierra que él cultivaba ya no le daría sus cosechas fácilmente. Tendría que esforzarse aún más. Además, Dios dijo: serás un vagabundo sin descanso en la tierra. Caín no tendría hogar, ni un lugar donde quedarse. Este castigo fue duro, afectando directamente su trabajo y su sentimiento de pertenecer a un lugar. Caín le expresó su miedo a Dios. Dijo que su castigo era más de lo que podía soportar. Tenía miedo de que, como sería un vagabundo, cualquiera que lo encontrara podría matarlo. Caín estaba preocupado por su propia vida, pero el Señor mostró una forma de misericordia incluso al juzgar. Dios puso una marca en Caín. Esta marca era una señal. Era para proteger a Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. Así que Caín fue castigado, pero también fue protegido por Dios. Esta marca significaba tanto su separación como la continua, aunque complicada, participación de Dios en su destino. Sección 7. Un nuevo comienzo. Set, el hijo designado. Después de la tristeza de la muerte de Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo. Adán tenía 130 años en ese tiempo. Eva llamó a este hijo Set. El nombre Set suena como la palabra hebrea para designado o concedido. Eva sintió que Dios le había dado este niño. Era visto como un reemplazo de Abel, a quien Caín había matado. El nacimiento de Set trajo nueva esperanza a Adán y Eva después de su gran pérdida. Significó que su línea familiar continuaba de una manera que era bendecida por Dios. Eva expresó sus sentimientos cuando Set nació. Ella dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, ya que Caín lo mató. Sus palabras muestran su tristeza por Abel. También muestran su fe en que Dios todavía estaba cuidando de su familia. Set representaba un nuevo comienzo. No nació bajo la sombra del enojo y el rechazo como Caín. En cambio, su nacimiento fue visto como un regalo de Dios. Este nuevo hijo ofreció la oportunidad de que un tipo diferente de herencia o legado saliera de Adán y Eva. Cuando Set creció, también tuvo un hijo. Set llamó a su hijo Enos. La Biblia menciona algo muy importante que pasó durante el tiempo de Enos. Dice: en ese tiempo, la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. Esto sugiere un renacer de la adoración y un volverse a Dios a propósito. Después de la oscuridad del pecado de Caín y el desarrollo de su familia separada, la línea de Set trajo un nuevo enfoque en la relación con Dios. Este fue un desarrollo importante para las primeras personas. La línea de Set se volvió muy importante en la historia bíblica. Mientras los descendientes de Caín desarrollaban ciudades y oficios, muchas veces marcados por el orgullo humano y la violencia, la línea de Set se presenta como aquella a través de la cual las promesas de Dios continuarían. Esta familia era diferente a la de Caín. Era una línea de esperanza, fe y conexión continua con Dios. La historia de la Biblia cambia para seguir a los descendientes de Set, mostrando el camino hacia futuras personas importantes en el plan de Dios para la humanidad. Sección 8. Contando las generaciones. La descendencia de Adán y las vidas largas. Génesis capítulo 5 nos da una genealogía. Una genealogía es una lista de los antepasados y sus hijos y nietos. Este capítulo lista los descendientes de Adán, especialmente a través de su hijo Set. A menudo se le llama el libro de las generaciones de Adán. Este registro era muy importante. Mostraba la continuidad de la vida humana. También seguía la línea familiar que se consideraba fiel a Dios. Esta lista conecta a Adán con Noé, quien será una persona clave en una historia más adelante. Estos registros guardaban la memoria de las primeras familias humanas. La genealogía sigue un orden específico para cada persona mencionada. Nos dice el nombre del padre. Nos dice cuántos años tenía el padre cuando nació su hijo principal, en esta línea familiar. Luego dice que tuvo otros hijos e hijas. Después de eso nos dice el número total de años que vivió la persona. Finalmente, termina con la frase "y murió". Esta repetición nos recuerda que todos los humanos mueren. A pesar de sus largas vidas, todos finalmente murieron. Este orden resalta el ciclo de la vida y la muerte en la experiencia humana temprana. Muchas personas en esta línea familiar vivieron por muchísimo tiempo. Adán vivió 930 años. Su hijo Set vivió 912 años. El hijo de Set, Enos,
vivió 905 años. Cainán vivió 910 años. Mahalalel vivió 895 años. Jared vivió 962 años. Matusalén, que era hijo de Enoc, vivió 969 años. Esta es la vida más larga mencionada en la Biblia. Estas vidas largas son algo que llama la atención de este primer período de la historia humana como se describe en Génesis. Indican una forma diferente de vivir comparada con tiempos posteriores. Hay una persona en esta lista que es una excepción al patrón de y murió. Su nombre era Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó fielmente con Dios. Después de vivir 365 años, Enoc ya no estaba, porque Dios se lo llevó. Esto sugiere que Enoc no experimentó la muerte de la misma manera que otros. Su relación cercana con Dios lo llevó a un final diferente. La genealogía continúa hasta Lamec, un Lamec diferente al de la línea de Caín, quien llamó a su hijo Noé. Lamec esperaba que Noé trajera alivio de su duro trabajo, un trabajo que era resultado de la tierra que Dios había maldecido. Sección 9. Ecos del Edén. Pecado, mortalidad y esperanza en la historia temprana de la humanidad. Génesis capítulos 4 y 5 son muy importantes. Nos cuentan sobre los primeros días de las personas después de que Adán y Eva dejaron Edén. Estos capítulos muestran cómo el pecado comenzó a extenderse y afectar a la gente. Empezó con la desobediencia de Adán y Eva. Luego su hijo Caín cometió el primer asesinato. Más tarde, en la línea familiar de Caín, Lamec se jactó de su propia violencia. Estas historias muestran que el pecado era un problema creciente. Trajo tristeza, enojo y separación de Dios al mundo. También llevó a relaciones rotas entre las personas. Estos capítulos también nos enseñan cómo es Dios. Vemos la justicia de Dios. Caín fue castigado por matar a Abel. La tierra fue maldecida por sus acciones. Pero también vemos la misericordia de Dios. Dios puso una marca en Caín para protegerlo. Dios no destruyó a todas las personas por completo. En cambio, Dios proveyó una nueva línea de esperanza a través de Set. La gente en la línea de Set comenzó a invocar el nombre del Señor. Esto muestra que Dios continuó relacionándose con las personas, ofreciendo oportunidades para tener una relación con Él y ser perdonados a pesar de sus fallas. La genealogía en el capítulo 5 también es importante. Muestra que la vida humana continuó, generación tras generación. Lista los nombres y las largas vidas de los descendientes de Adán a través de Set. Esta lista resalta lo valiosa que es la vida y la realidad de la muerte. La frase "y murió" se repite muchas veces. Nos recuerda que todos los humanos son mortales, o sea, que mueren. Sin embargo, la historia de Enoc, quien caminó con Dios y fue llevado por Dios, ofrece una idea de algo diferente, una vida vivida en una relación muy cercana con Dios. En resumen, Génesis capítulos 4 y 5 ponen la base para entender cómo somos los humanos. Exploran temas del pecado y sus consecuencias, como los celos, el asesinato y la separación. También resaltan la justicia de Dios, su misericordia y su plan que no cambia. La historia de Caín y Abel muestra los tristes resultados del enojo sin control. La descendencia de Set muestra que se guardó un grupo fiel. Estas primeras historias son muy importantes para entender de dónde vienen los problemas de las personas y la presencia continua de la gracia y la esperanza de Dios en un mundo con problemas por el pecado, preparando el camino para lo que sigue en la historia de la Biblia.